Hola, bueno, pues vamos a leer y explicar las lecturas del día de hoy, 1 de mayo del 2023. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 1 al 18. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: has entrado en casa de unos circuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hasta hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es según San Juan, capítulo 10, del 11 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a explicar primero la lectura del antiguo, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 1 al 18. Les quiero recordar que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, un médico de nacionalidad griega. No conoció a nuestro Señor Jesucristo. Escribió el Evangelio que tenemos, pero se informó de los discípulos Pedro, Pablo, de Bernabé, de Marcos y principalmente de la Madre de Jesucristo, María. De ahí recibió mucha información y por eso escribió de una manera muy distinta que los demás discípulos o de los demás evangelistas, aunque se parece mucho en ciertas partes al Evangelio de Marcos y al Evangelio de Mateo, pero al de Juan pues sí, es totalmente diferente. Bueno, ¿qué dice los Hechos de los Apóstoles capítulo 11 de 1 al 18? Nos menciona Lucas que en aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Fíjense cómo dice aquí: hermanos que vivían en Judea. No eran los hermanos de los apóstoles, eran hermanos en Cristo, hermanos en la doctrina. ¿Se dan cuenta cómo habla de una palabra de hermanos? Entonces no vamos a decir: en aquellos días estaban los apóstoles y los hermanos. O sea, ¿cuáles hermanos? ¿Los hermanos separados, como así les decimos hoy en día? Pues no. Estamos hablando de la palabra hermanos porque somos hermanos en Cristo, en la doctrina de Cristo. ¿Sí? Se dan cuenta entonces cómo
nos deberían de haber puesto aquí, en aquellos días, los apóstoles y los que creían en Cristo, que vivían en Judea. ¿Va? Bueno, pero nos ponen la palabra hermanos, y entonces muchos se empiezan a confundir. Entonces eran hermanos de sangre. Ah, sí, porque así le han hecho ver a muchos cuando dicen, estaba María y la hermana de María, Cleofas. Oh, hermana de María. Se dan cuenta cómo la palabra hermana pues está, o hermano, está muy mal indicado en la Sagrada Escritura. Y después dice, ahí vienen tus hermanos y tu madre. Y dijo, ¿quiénes son mis hermanos? Y mi madre, ustedes son mis hermanos. ¿Se dan cuenta cómo está diciendo eso? Sí, en ese momento venían los medios hermanos de Jesucristo, los hijos de José. ¿Verdad? José era muy grande cuando Dios lo escogió para que cuidara a María, ¿no? La madre de Jesús. ¿No? Era una mujer joven de 13, 14 años. ¿No? Y él pues ya estaba baquetoncito, ¿verdad? Tenía más de 50 años, ya estaba ancianito, 60 años. ¿No? Y tuvo muchos hijos, ¿no? Dos hijas, dicen por ahí, que tuvo uno se llamaba Santiago, el otro se llamaba Judas, otro se llama Simón y otro se llama José. ¿Eh? Eran los medios hermanos de Jesucristo. Bueno, es otro asunto. Nada más les hago la indicación porque aquí dice hermanos, no vayamos a caer en la tontería de pensar que son los hermanos de los apóstoles. Vuelvo a leerlo, dice, en aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra. ¿Quiénes son los paganos? Pues todos aquellos que no son judíos, son paganos, ¿sí? Y vivían en Judea. Judea es el sur de Jerusalén, al norte está Galilea y por el medio está como Samaria. ¿Sí? Bueno, para que más o menos tengan la idea. Si ven un mapa geográfico, pues se van a dar cuenta, ¿verdad? Al norte está el mar de Galilea, y está Galilea. Y al sur está Judea, y ya casi al final, pues está ahí a un lado, del lado este, pues está el mar Muerto. Y desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto, pues viene bajando el río Jordán. No crean que en línea recta, va dando sus curvitas, así como los microbuses aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, los paganos son los que no eran cristianos. ¿Habían recibido también la palabra de Dios? Pues sí. ¿Cómo dicen? No, no dice la palabra de Cristo, dice la palabra de Dios, porque Jesucristo hablaba de Dios. Le estaba dando plenitud a la palabra de Dios, porque los fariseos, los escribas, los rabinos, no le habían dado la interpretación perfecta a la palabra de Dios. Y quiero hacer también una indicación, como ya se los he dicho en otras ocasiones. Al leer la Sagrada Escritura, hermanos, no piensen que todo es palabra de Dios. ¿Sí? Así se nos ha querido inventar, pero no es cierto. Hay mucha historia de los israelitas, de cómo fueron viviendo y sus personajes importantes que ellos le han dado mucho auge, pero ellos dicen que Dios les dirigía, que Dios les mandaba, que Dios les daba oportunidad y los bendecía y todo y aquello. Y simple y llanamente quiero decirles un dato. Moisés cuando bajó del monte Sinaí les dijo uno de los mandamientos es no matarás. Y ellos mataban y mataban. Ah, no, porque les había dado permiso Dios según ellos. Esa es una historia de ellos, es la historia de ellos, ¿no? Ellos la pusieron como se les dio la gana. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado de eso, ¿no? A lo que sí debemos de entender es de que todo lo que dicen los profetas, la mayor parte también de los profetas, porque hay parte que la geógrafo le puso de su cosecha, pero la mayor parte de los profetas, que tenemos 16 profetas, 12 menores y 4 mayores, y algunas otras profecías de algunos otros profetas que tenemos de ahí, o personajes bíblicos, ¿no? Pero esas sí son palabra de Dios. Acuérdense que Dios habla por medio de boca de los profetas. Tenemos el libro de los Salmos, el cántico de alabanza a nuestro Padre Dios. ¿Sí? Pero de ahí en fuera, todos los libros históricos que tenemos ahí de los israelitas, tengamos mucho cuidado, porque ellos dicen que Dios, y que Dios les dio permiso, y que Dios les dijo, y que Dios los bendijo, y que Dios los escogió, y que Dios, y una serie de situaciones muy difíciles de creer que Dios les haya dicho eso. Pero bueno, eso les explico para que lo tengan también con mucho cuidado. Sí, porque hay una serie de contradicciones hoy en día de la gente que no estudia, no lee, no interpreta esto y dicen, ¿cómo es posible que Dios haya querido que los israelitas mataran y mataran y mataran? Pues no, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo hace una nueva alianza y aquí ya la nueva alianza nos incluye a todos nosotros que no somos judíos, a todos nosotros que somos paganos. Bueno, se dieron cuenta que ya habían recibido la palabra de Dios allá en Judea. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados, o sea, los que ya estaban circuncidados, la mayoría eran judíos, porque acuérdense que los judíos se circuncidan, se les cortan el prepucio cuando son niños, son bebés, ¿no? El prepucio, ¿saben lo que es el prepucio? Si no, busquen ahí en el diccionario.
nada más a los hombres, las mujeres no tienen prepucio, pues no tienen el órgano masculino. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo, has entrado a la casa de los no incircuncisos y has comido con ellos, o sea, con los paganos, no están circuncidados. Y tú como judío no debes estar entrando a la casa de ellos, ni a comer con ellos. También le reprochaban eso mucho a Jesucristo, ¿se acuerdan de eso? Y le reprochaban mucho a Jesús. ¿Cómo es posible, verdad, que tú comas con gente que pecadora, ¿sí? Con los publicanos? Bueno, después nos sigue diciendo aquí, entonces Pedro les cuenta una visión. Tuvo una visión Pedro, Simón Pedro. Les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa, en oración, estaba haciendo oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las cuatro puntas bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles, aves. Oí luego una voz que me decía, levántate, Pedro, mate el animal que quieras y come. Pero yo le respondí, ni pensarlo, señor. Jamás he comido nada profano e impuro. La voz del cielo me habló de nuevo, o no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se lo repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. Bueno, vemos esta visión que tiene haciendo una oración. ¿Y por qué tuvo esta visión Simón Pedro? Pues para que entendiera cómo iba a ser su mensaje de salvación a todo el mundo, y no solamente a los judíos, sino también a los paganos. Y que no le llamara impuros a los paganos, porque también iban a lograr tener la pureza divina, la salvación divina, la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, el perdón de los pecados presentes, pasados y futuros. Y muy claramente aquí dice, pues yo oí esa voz, pero yo le dije, no, señor, yo nunca he comido, o yo no he hecho nada malo, no. Entonces, ya después le preguntan a Pedro en una ocasión, le dicen, oye, hay que circuncidar a todos los que ya están recibiendo la palabra de Dios, la palabra que Cristo te enseñó. No, 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 no hay necesidad de que se circunciden. Ya es mucho estarles cargando la mano a todos, ¿no? Porque sí, pues si imagínate, la gente grande, pues te tenía que circuncidar supuestamente, ¿verdad? Pero no, esa es una onda judía. Esa es una exigencia que Dios les pidió a los judíos. Y en este momento, pues ya era para todos. Es por eso que dice aquí, menciona, ¿no? De que en la visión vio fieras, reptiles y aves, ¿no? Fieras, pues yo diría que presidentes, ¿no? Reptiles, sí, delincuentes y aves, ¿no? Aves de mal agüero, yo diría. Una voz que me decía, levántate, Pedro, mata al animal que quieras y cómetelo, ¿no? Sí, destrúyelo, ¿no? ¿Se acuerdan de un pasaje bíblico en donde Santiago Mayor y Juan le dijeron a nuestro Señor Jesucristo cuando se dirigían a Jerusalén y llegaron a Samaria? Y les dijeron, nos dan permiso de quedarnos aquí, de pernoctar. Es Jesús, nosotros sus discípulos, sus apóstoles y mucha otra gente. Vamos a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y le dijeron, no, nosotros no nos llevamos bien con ustedes los judíos. Así que no les damos chance de que entren aquí en las provincias de Samaria, así que lleguenle. Entonces se enojaron los discípulos y le dijeron al maestro, maestro, ¿qué hacemos con eso que no nos dejaron pasar a Samaria? ¿Los destruimos? ¿Bajamos fuego del cielo? Ay, como si tuvieran mucho poder, ¿no? Sí, el poder se los había dado Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo, no, pues yo no he venido a destruir, sino a salvar. ¿Sí? Bueno, entonces esta visión que tiene Pedro pues, se refiere mucho a la condición en la que debe de tener conforme a la gente pagana. La palabra de Dios era para todos, no nada más para los judíos. Y que no los viera impuros, y que no los viera como gente ajena o discriminarlos. No, 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 no. Bueno, después 3 veces le dijo, ¿eh? Esto se lo repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. Bueno, le dice 3 veces porque el número 3 significa poder. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres, ¿se dan cuenta? ¿Sí? En la casa donde yo estaba se presentaron 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. Me llevaron un recado. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en la casa de aquel hombre.
Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo, manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro, lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. Sí, bien claro le está indicando que los discípulos, los apóstoles son los que les iban a llevar hoy la buena nueva, que es el Evangelio, que es la doctrina de Cristo, la enseñanza. Ya no era una enseñanza judaica, ya no era una enseñanza judía, ya no era una enseñanza rabínica, ya no era una enseñanza de fariseos y escribas. ¿Por qué? Porque ya es una nueva alianza que hizo nuestro Señor con nosotros. ¿Sí? Su pueblo escogido ahora somos todos, aunque usted no lo cree. ¿Sí? Somos todos los seres humanos. Bueno, lo que Él te diga te va a traer la salvación a ti y a toda familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Pues sí, fíjense. Hoy en día tenemos ya el Espíritu Santo, vivimos la época del Espíritu Santo y todos tenemos al Espíritu Santo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Cuántos años tienes? Esa es la época que has estado tú teniendo el Espíritu Santo contigo y también tu ángel de la guarda. ¿Sí lo sabías? Órale, qué bueno. ¿Y qué has hecho con eso? Ah, qué bien. Nada, bueno. Ahí te lo dejo para que lo pienses, ¿eh? Tienes que poner a trabajar con los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones? Las virtudes, las habilidades que tengas, las capacidades que tengas, sí, la inteligencia que tengas, pero para el servicio de los demás, para el bien de los demás. No nada más para que te enriquezcas tú y seas feliz tú solito, o quizá con tu familia. No, no, no inventes, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo, acuérdate que es el reino de Dios, ya reina en nosotros. Ese es el reino de Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el producto del amor del Padre y del Hijo. Dios se nos ha revelado, así quiso revelarse a nosotros en tres divinas personas. Si no lo sé, el misterio de la Santísima Trinidad, porque así quiso Dios revelarse ante nosotros. No lo sé, hermanos. Eso sí es algo que yo no les puedo explicar, porque ahora cuando ustedes lleguen allá con nuestro Padre Dios, pues le preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué no te revelaste en cuatro o en cinco? ¿O por qué no nada más en dos si se hubiera quedado Jesucristo eternamente con nosotros? Lo hubiéramos hecho jefe del planeta Tierra y lo hubiéramos siempre adorado. Y escuchándole a él siempre, pues nos hubiéramos comportado nosotros muy bien y hubiéramos entendido todo. Pues no, ahí le preguntan, ¿no? Ahí le dicen a él. ¿No? La verdad es que pues son pensamientos, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Bueno, desciende sobre ellos el Espíritu Santo, ¿sí? Y como había descendido al principio sobre nosotros, dice, así como a nosotros nos llegó el Espíritu Santo, pues así les llegó a todos ellos en ese momento, después de recibir la palabra de Dios. Por eso te digo, hermano, pues ya tienes al Espíritu Santo, pues ya estás recibiendo la palabra de Dios, ya lo sabes. ¿Sí? Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor, que dijo, Juan bautizó con agua. ¿Se acuerdan de Juan, el primo de nuestro Señor Jesucristo, el hijo de Zacarías e Isabel? ¿Se acuerdan cuando Isabel vio a María caminar y dijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre? ¿Cómo es que la madre de mi Señor me venga a ver? Y ahí iba María a ayudarle, ¿no? Porque ya era en el sexto mes donde estaba Isabel, ¿no? Le iba a ayudar en el parto, María, ¿no? Ahora resulta que María era muy partera, ¿no? Oh, pues a lo mejor no era muy partera, pero pues suele ayudarle a su prima Isabel, que ya estaba más grande que ella. Pues ella tenía como 14 años y ya Isabel, pues ya andaba a los 60, ¿eh? Sí, bueno. Y aún así pudo tener a su hijo Juan el Bautista, así le decían el Bautista. Pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues sí, después de haber sido bautizados con agua, después de haber recibido la palabra de Dios, después de conocer a Dios, el Señor te lleva el Espíritu Santo en tu vida y te lo da de una manera total, o puede ser de una manera institucional o sacramental, como tú quieras y mandes, ¿no? Me da mucha atracción cuando la gente va al río Jordán, de visita, de paseo, de turista, y dicen, voy a renovar el bautismo. O sea, el bautismo no se puede renovar, hermanos, el bautismo ya está, ¿eh? O sea, no hay que ser payaso, ¿no? O sea, la neta. O sea, las cosas como son, no sé, eso lo hace la religiosidad, eso lo hacen las religiones, ¿no? Hasta te alquilan la vestimenta blanca para que te metas al río Jordán, ¿no? Ahí te rentan los calzones y la túnica para que te, color blanco, ¿no? Y te meten al río Jordán y te sumergen, ¿no? Para que vivas lo que vivió nuestro Señor Jesús. Ajá, vas a renovar tu bautismo. No, o sea, voy a renovar el bautismo de agua. ¿Y cuándo vas a renovar el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Tienes que ir a donde estaban escondidos los discípulos, ¿verdad? Sí.
para que te renueven del Espíritu Santo también. Ay, hermano, de veras, no hagamos cosas tontas, ¿no? También, miren, van ustedes a Jerusalén y van a visitar los lugares en donde anduvo nuestro Señor Jesucristo y te dicen, aquí está la tumba donde estaba nuestro Señor Jesucristo, que duró 36 horas sepultado, ¿no? Y ay, te dicen, aquí está la piedra. Y todos agarran la piedra y hay unos que dicen, sentí la energía del Maestro. Ay, no, de veras, ya están como Santa Elena. Encontré la cruz de Cristo. Ay, no, ya ahora resulta que ya tienen todo, ya tienen la corona de espinas, ya tienen los clavos de nuestro Señor Jesucristo, tienen su túnica, su manto, sí, y no vamos lejos, pues ahí está la sábana santa, que dicen que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Otros dicen que ya tienen sangre seca de nuestro Señor Jesucristo también, y ahí las ponen en vitrinas y todo para que vayas a visitar. ¿Y dónde se recargó nuestro Señor Jesucristo? En el camino del Calvario, que aquí puso su mano, en donde encontró las mujeres de Jerusalén, sí, dónde van las caídas de nuestro Señor Jesucristo, y vas ahí y pisas y tocas el lugar, y, ay, hermanos. De que estuvo en Jerusalén, estuvo en Jerusalén. De que estuvo en Cafarnaón, estuvo en Cafarnaón. De que estuvo en Bethsaida, estuvo en Bethsaida. Que estuvo en Samaria, estuvo en Samaria. Sí, que estuvo en Emaús, estuvo en Emaús. Sí, que estuvo en el río Jordán, estuvo en el río Jordán. Que estuvo en Belén, estuvo en Belén. Pero exactamente el lugar, ya nada más falta que nos digan en dónde orinaba y en dónde defecaba. Y al rato nos van a decir, aquí tenemos el santo prepucio. O sea, no manchen, o sea, de veras, hermanos, seamos sinceros y honestos. ¿No? Creamos en nuestro Señor Jesús, muy claramente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No le ande buscando, hermano. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Bueno, perdón, no, pero pues es que les tengo que decir las cosas como son. Para que no caigamos en la idolatría, en el paganismo, en las estupideces, ¿no? Acuérdense que todos nos hacen ir para allá a Jerusalén, pues para gastar dinero. Gastas dinero en el avión, gastas dinero en el hospedaje, gastas dinero en la tragadera, gastan dinero en las diversiones, gastas dinero en los souvenirs. Y si no quieres gastar dinero, pues te traes las piedritas de allá, te traes el agua de allá del río Jordán, te traes las plantitas de olivo secas o frescas, lo que sea, y todo te andas robando de allá, ¿no? Sí, no, pues cómpralo. Pues ya que andas allá y tienes dinero y presumes que tienes dinero, pues cómpralo. Ay, me van a decir usted, sí, yo compré un rosario. Pues los rosarios en ese entonces ni existían, hermano, no inventes. Eso es nuevo. 1000 años después empezaron a rezar el rosario con Santo Domingo. Ay, si quieres escuchar la explicación del rosario, pues ahí puedes buscarlo en mi canal, la explicación del rosario. Si no, un día, pues te lo vuelvo a explicar. Pues qué, a mí me vale de todas maneras, pues yo ya me lo hace la explicación, pues te la vuelvo a decir. ¿Sí? Bueno, perdón porque me salgo del tema, pero es que es muy importante que ustedes tengan esto presente. Bueno, pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? ¿Se dan cuenta? Son paganos. Pues yo qué me voy a oponer, no les voy a decir que ustedes son impuros, así como los animales que él, la visión que tú. Pues no, es para todos la palabra de Dios. Y ya todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y dijo Pedro, pues ¿cómo voy a oponer yo? Si ya Dios se los dio, es lo mismo que hoy les digo, hermanos. Los judíos son nuestros hermanos mayores, son sus consentidos del Señor o son los escogidos, como ustedes quieran, y han cometido muchas estupideces durante miles de años. Pues sí, ya han escrito muchas estupideces, sí, su historia está nefasta, de veras, pues sí, pero pues no dejan de ser hijos de Dios, son los primogénitos, por decirlo así. Entonces, pues, a mí me vale yo con que sea hijo de Dios, aunque sea el más chiquito, el más renegante, ¿no? El más travieso, el más maleducado, el más majadero, o como ustedes quieran y manden, pues todos, con que yo sea hijo de Dios y no de la otra señora, pues todo está bien. Sí, no. Ustedes van a decir, usted es un hijo de la... Pues está bien, no se preocupe, yo ni me ofendo, la verdad. O sea, yo les explico, yo les invito a que escuchen mi explicación, porque eso es lo que yo sé. Acuérdense que yo se los he dicho, yo creo por convicción. Yo estoy convencido. Espero que ustedes también se convenzan, y si no, pues no les pasa nada. No hay problema ahorita, ya después quién sabe. Sí, bueno. Y nos dice aquí al final, con esto se apaciguaron y alabaron a Dios. ¿Sí? Todos se tranquilizaron, ya dijeron, bueno, pues ya no lo vamos a criticar a Pedro, ¿no? Porque anda con la gente que no está circuncidada y con los paganos. No, ya no, pues ya Dios le había dicho, no los trates como impuros, también son mis hijos, también. Con eso se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, por lo visto también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Pues sí, es todos los seres humanos, todos. Sí, todos los presidentes malvados,
todos los dictadores tienen la oportunidad de arrepentirse y llegar a Dios. Pues, pero para que se arrepientan y lleguen a Dios, pues está cañón, ¿eh? Porque siguen en su maldad. Sí, no, pues todos llegan al poder y se llenan de dinero y se llenan de orgullo. Es muy raro quien llega al poder para ayudar a los demás, ¿eh? Todos luchan por tener el poder, pues sí, pero no crean que es porque quieren verdadera. Sí, a veces vemos que los pastores, los guías espirituales, los sacerdotes, los presbíteros, sí, están como líderes espirituales, como pastores, supuestamente, y no, quedan como asalariados porque viven de la iglesia, se ponen a vender nichos, o ponen a toda la gente a vender quesadillas y sopes y pambazos afuera de la iglesia, que pues para cooperar, para permeabilizar el techo de la parroquia. Ay, y ahí están todas las señoras ahí, dejan al marido, dejan al papá, dejan a la mamá, dejan a los hijos mal atendidos. Ah, no, es que estoy haciendo una obra de caridad en la iglesia. Y la gente que no tiene esposo y no tiene esposa y no tiene hijos y que nada más trabaja ahí va y creen que dándole dinero al padrecito ya con eso se salvaron. Oiga, ¿me podrá ayudar para arreglar las paredes? Y yo le doy, padre, yo tengo dinero. Ay, le dan, ¿no? Y el padrecito dice, ay, esta sí tiene dinero, pues la voy a seguir manipulando. Ah, porque así son, ¿eh? Sí, eso pasa en todas las iglesias. Uy, no, y en las iglesias que no son católicas están peor, ¿eh? Si la iglesia católica está mal, las otras, ay, hijos, te cobran si no pagas el diezmo, no dejan entrar. Y hasta los pastores te dicen, no voy a predicar hasta que no caiga una lana ahorita, ¿no? Y más en, digamos, en Estados Unidos, en esos lugares, ¿no? Ay, no. Bueno, no sé si ustedes sepan de todo esto, pero que yo estoy abriendo los ojos, para que se den cuenta. Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión. Pero siempre y cuando creas, conozcas y ames a Dios. Vamos al Evangelio de Juan. Fíjense lo que dice Juan en el capítulo 10 del 11 al 18. Dice Juan que en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, a los que supuestamente conocen la palabra de Dios y la saben bien, ¿no? Y les dice, yo soy el buen pastor, así se denomina nuestro Señor Jesús, el pastor, porque nos está guiando. ¿Jesús ganó dinero? No. ¿Jesús vivía en un palacio? No. ¿Francisco vive en un palacio? Sí. Sí saben quién es Francisco, ¿verdad? Sí, pues el líder de la iglesia católica. Miren, no les voy a hablar de otros líderes de otras iglesias, hermanos. No, nada más de la iglesia católica. No. Porque cuando me pase una misión, o fueron los judíos o fueron los católicos, no hay otra. Sí, no, porque voy a andar diciendo, ay, no, que fueron los testigos, fueron los mormones, dije mormones, no, que fueron los adventistas, ¿no? No, fueron los de la luz del mundo. La luz del mundo. Han sido los de la compañía de luz que formaron su iglesia, ¿no? Quién sabe, ¿no? Y así le pusieron, ¿no? Que fueron los masones, ¿no? Con calzones o sin calzones. No, 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 no. ¿Jesús entonces vivía en un palacio? No, Francisco sí. ¿Jesús andaba en carrazos? No, él andaba en burros. Y no arriba de ti, en burritos, de veras. Sí. ¿Ah? ¿Jesús cobraba por el ministerio? No, los sacerdotes sí te cobran. Que el bautismo, que la comunión, que la confirmación, que la unción de los enfermos, que la orden sacerdotal, que el matrimonio, sí, todo te cobran. ¿Qué es para poner la alfombra? ¿Qué es para poner las flores? ¿Qué es para la música? Todo te cobran. Es que es para ayudarnos, para arreglar la iglesia. Sí, cooperen. Sí, y después los ve uno allá en Jerusalén paseando. Bueno, yo los veo por video porque yo no ando por allá, yo ni conozco, ¿no? La verdad, o sea, soy sincero con usted, yo nunca he ido. Ojalá y Dios me permita ir, ¿no? Y si no, pues está bien, ¿no? ¿Para qué voy? No necesito, ¿verdad? Dichosos los que creen sin haber visto, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y yo ya soy dichoso, yo estoy viendo, ¿no? ¿Para qué voy? ¿Para traer piedras? Nah, aquí hay muchas piedras en México y no entienden y no aprenden. Entonces, ¿Jesús cobraba? No cobraba. Los sacerdotes sí cobran. Jesús estaba encerrado en la sinagoga y no salía a la calle. No, ¿verdad? Sí salía. Pues los padritos no salen a la calle. Ustedes van y los buscan. Ahí no. Hay que vaya el señor Santiago a llevarles la comunión. Sí, un señor que se dedica de ministro de la Eucaristía. Oiga, pero aquí que se confiese. Ay, pues hablen por teléfono para que los que se dedican a las casas a ir a confesar que los vayan. Yo estoy viendo ahorita el partido de Toluca. Ah, sí, porque si el padre es de Toluca, pues le va al Toluca, ¿verdad? Pues si el padre es de Guadalajara, pues le va al Guadalajara, ¿no? Pues por lógica, ¿no? Jesús salía a las calles a ayudar a la gente. Sí.
a predicar. ¿Se dan cuenta cómo no hacen lo que tienen que hacer nuestros guías espirituales, nuestros pastores? Jesús dice que yo soy el buen pastor. El pastor da la vida por sus ovejas. ¿Cuánta? Jesucristo dio la vida para morir, para salvarnos. ¿Cuándo han visto que un sacerdote dé la vida? Bueno, hay algunos que sí los han matado, por estar haciendo el bien. Bueno, ahí sí vemos algunos, ¿no? Sí, sí, no doy nombres, ¿no? Pues, los deben de saber, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua, pues ya cerraron y prohibieron el oficio, ¿no?, de la Iglesia Católica, ¿no? No, se lo va a cargar el payaso al señor presidente. Híjole, no. Bueno, pues ni modo, ¿no? Pues no quiere entender, ¿no? Les digo, hay gente que no cree, de todas maneras, en la actualidad. El pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando viene el lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Pues, ¿cuántos asalariados hay de que viven de la iglesia? No van a la Basílica de Guadalupe y cae el billete porque cae el billete. Van a la iglesia de San Hipólito el día 28 de octubre. No inventen, hasta cierran la avenida Reforma, ¿verdad? ¿Y cómo les cae dinero a los integrantes de esa iglesia? No me acuerdo qué son. Creo que son los claretianos o los ay, no me acuerdo. La orden religiosa de esa iglesia, no me acuerdo. Pero la iglesia se llama San Hipólito y a San Hipólito ni le piden nada. Pobre Hipólito, no. Ahí lo tienen escondido, ahí en un rincón al santito, ¿eh? No, no, ahí el efectivo es Judas Tadeo, ¿no? Y les cayó uno de dinero, no, 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 pero bien, ¿verdad? Pero no les explican a la feligresía ni a las ovejas, no les explican lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿no? Dan su misa y cáigale. No, en pandemia, uy, no, pues también abrieron la iglesia, les valió gorro. Claro, 3 metros de distancia, que no se sentaran juntos, no, que iban a cerrar, no. Y después pasó la pandemia y ya andaban llorando los padrecitos, ¿no? Vengan, vengan, sí, a dejar su dinero, tenemos muchos gastos. Sí, no, ya saben, ¿no? Entonces, son asalariados, se vuelven asalariados. En vez de ser pastores, se vuelven asalariados, viven de la feligresía, viven de la limosna. Eh, por eso dice aquí muy claramente, huye. Sí, viene el mal en las personas y vas tú a buscar al padre. Oiga, padre, no podrá ir a darle la unción de los enfermos a mi papá. Pero ay, déjalo morir en paz, hija. ¿Qué lo estás? Déjalo, ya. ¿Qué quieres que vaya? ¿No van? Y si le saca uno el billete, padre, le iba a dar una limonita, mire, y ya le sacan ustedes los 2, 3, 4 mil pesos, hasta sacan el coche y te llevo, mija. Pero es aquí a 3 casas. Ah, bueno. Sí, no, pues, ay, no, sí, luego el billete. Les digo, se vuelven asalariados, hermanos. No todos, ¿eh? No todos. A ver, déjenme contarlos, a ver, déjenme contarlos. Sí, no son todos, espérenme. Déjenme contarlos como cuántos son. No. Estoy haciendo cuentas, espérense. 1, 2, 3. Bueno, después les digo la cifra, pero son poquitos. Son poquitos. Pero sí, no todos, ¿eh? Hay unos que sí son muy buenos, ¿no? Sí. Dice, sigue diciendo la lectura de Juan, dice, yo soy el buen pastor, dice nuestro Señor Jesucristo, porque conozco a mis ovejas, pues lógico que nos conoce perfectamente cada uno de nosotros, y ellos no me conocen a mí, bueno, si es que lo queremos conocer, porque hay muchos que se vuelven ovejas negras, ¿sí? O sea, en pecado, no negras de color, negras de pecado. Aquí están viendo ustedes la imagen del buen pastor que está cargando puras ovejas blancas, ¿verdad? Conocen al pastor. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Cuando ustedes vayan a un rancho donde haya gente que cría ovejas, si el dueño de las ovejas les habla, las ovejas van. Pero si yo voy y les hablo, no me avientan al toro. No, sí, imagínense, ¿no? Me agarra el toro y hasta ahí. Sí, no, pues hasta ahí. Sí, no, si no me muere me embaraza, pero de que me agarra, me agarra. Ay, hijo, no, sí. Pues, ¿cómo van a pues las ovejas que me van a entender a mí? Pues eso pasa en la vida real con los animalitos. Bueno, pues también nosotros, si nuestro Señor Jesucristo nos conoce, y si tú lo quieres conocer a Él, pues lo conoces a Él. Dice, y yo conozco al Padre. Nuestro Señor Jesucristo conoce perfectamente al Padre. Por eso una vez dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Yo doy la vida por mis ovejas, pues sí la dio nuestro. Sí. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, o sea, todos los que no son judíos, o sea, nosotros los paganos. Y es necesario que las traiga también a ellas, pues sí.
Y ahí estamos, ¿no? Gracias, gracias Señor Jesucristo, gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado a todos nosotros que no somos judíos, que somos paganos, ¿sí? Ay, no, de veras, ¿eh? Todavía faltan muchos que se acomoden contigo, Señor, pero pues allá andan luchando por ser presidente, ya se le va a acabar su sexenio, todavía quieren más y más. Y hay otros que ponen hasta su rancho y ya quieren vender cannabis, ¿no? Y hay el otro señor que sigue de borracho, ¿verdad? En vez de que le pida perdón a Dios por no haber bien dicho las cosas, ¿no? Y el otro, pues que compra un avión y ya lo tuvo que vender este señor el avión porque sepa que compra un avión tan lujoso, ¿no? Ni que fuera a vivir ahí adentro, ¿no? Y este de ahorita, pues vive en un palacio. Pero primero los pobres. No, si todos están para llorar, de va. No, sí, les veo. No, y después dicen, no, ahora sí, que las muchachas tomen el poder, que las mujeres sean las líderes, que las mujeres sean las presidentas. No, de veras, que hay unas que bárbaras. Periodistas de lo peor. Y otras que muy estudiadas y delegadas de una delegación aquí en la Ciudad de México y más grosera. No, man, yo le he aprendido varias bajaderías a esa señora, no, está cañona. Digo, no digo nombres, ¿verdad? Sí, para que no vaya a ver con que ya estoy yo en contra, no. Simple y llanamente que vuelvo a esto, ¿no? Estamos muy mal. ¿Verdad? Y el Señor pues también nos está llamando, les está llamando a todos ellos. Somos paganos, no somos judíos, y por eso dice aquí, tengo otras ovejas. Ay, qué ovejas. ¿Mexicanas, señor? Mexicanas. Ay, qué barbaridad. Hembras y machos, hembras y machos. Que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pues sí, todos somos hijos de Dios. Todos, ya, todos. Todos ya somos hijos de Dios. Todos, no. Que los judíos nada más, no, no, no. Ellos andan presumiendo que ellos son los número uno, ¿no? Pues no, no, somos todos. Oye, que también los testigos, pues sí, pero los líderes de los testigos no creo. No me gusta hablar de otras religiones, nada más, sino que todos. Sí, todos, todos. Ah, no sé, porque pobres testigos de Jehová. Dicen que son testigos de Jehová. Jehová. Están atestiguando. Ay, híjole, no. Bueno, si eres de esos seguidores de Cristo, no hay problema. Dios también ya te ha llamado a su redil. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar, dice. ¿Eh? Dice nuestro Señor que el Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Muere nuestro Señor Jesucristo, pero resucitó en cuerpo y alma. ¿Se acuerdan de eso? Que hasta comía. ¿Sí se acuerdan de eso? Que hasta comía con los discípulos. Y pues si ya se había muerto su organismo, su aparato digestivo, ¿cómo era posible que...? Pues, para que vean que para Dios no hay impedimento de nada, ¿eh? No hay nada difícil, ¿eh? ¿Cómo es? No sé, hermano, no era para que un médico llegara y le dijera, a ver Jesús, espérame, permíteme, déjame hacer un estudio, un examen de gastroenterología, a ver, vamos a ver, de sangre y todo. Oye, sigue, pues no te habías muerto. Y cuando se murió nuestro Señor Jesucristo, hubieras, bueno, haberle hecho la autopsia, la necrosia y la nonoxia y todos noxios, ¿verdad? Y después de que resucitado le hicieran un examen y no tenía ni colesterol, ni triglicéridos, ni ácido úrico, ni alergia, ni dolor de cabeza, ni migraña. No, qué bárbaro nuestro Señor Jesucristo. No, cuando resucitó rompió todos los paradigmas, ¿eh? La ciencia humana se quedó, pero sí bien pensando qué hacer, ¿no? Y la ciencia. No entendía, nadie entendió eso, ¿eh? Pero muchos no creen porque, ay, no inventes. Jesús se salvó y se casó con Magdalena, pobre María la de Betania, ¿no? Yo creo que era la novia, ¿no? María la de Betania, pero le encajaban a la Magdalena, bueno, pues vamos a encajarla. Y después dicen, no, que se fue a Cachemira, allá a la India, y ahí vivió 120 años allá, y tuvo sus hijitos, ay, y todos los descendientes fueron a parar a Francia y ahora son franceses. Ay, hermano, no, si para hacer historias estamos buenos, no, la Warner Brothers, Disneylandia se queda corta, nah, Walt Disney se queda menso con estas historias de nosotros. Bueno, el Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice, yo la doy porque quiero. Ah, entonces, ¿por qué culpamos a Judas Iscariote? Si Jesús quería dar la vida por nosotros, ¿por qué? Ay, no, hay traidor. Ay, no, el malo. Fariseos y escribas. Iba a decir una grosería como esos fariseos y escribas. Ay, hijos, ay, que me caen re gordos esos fariseos y escribas de Anás. Ay, hijo de Caifás. No, yo llego a encontrar a alguien que se llama Caifás y me creo que sí le pone unos puñetazos. Oye, ¿cómo te llamas Anás? Ah, es hijo de tu Anás. No, no, sí, no, es que esos nombres como que no me gustan mucho, ¿no?
Oye, pero ¿por qué los vamos a culpar, hermanos? Si Jesús aquí lo está diciendo, nadie me la quita, la doy porque quiero. ¿Cómo ven? Y háganle como quieran. Así, pues así lo está diciendo nuestro Señor. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Pues es que les digo, es Dios en condición humana, se rebajó para venirnos a salvar y se nos reveló en tres divinas personas, hermanos. Ah, pero hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo creen los cristianos que Dios se reveló en tres divinas personas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Están bien idiotas, están bien estúpidos. Hay gente intelectual, gente con muchos estudios, ¿no? Grandes filósofos, ¿no? Grandes personajes en España, en la France, ¿no? Y en Alemania y todo eso. Ay, hijo de... Yo no sé para qué estudian tanto. Este es el mandato que he recibido de mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Pues hermanos, pues es el mandato que hemos recibido hoy de nuestro Señor Jesucristo. Que conozcas, ames y sirvas a Dios. Ahí tú sabes. Ahí te lo dejo para que lo medites. Y para que no se te olvide. Y si algún día, ¿verdad? Te vas, como todos nos vamos a ir. Y llegas ante la presencia del Señor y el Señor te dice, oye, yo te invité, te dije que... ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? No te hagas. No te hagas. Porque el día 1 de mayo, ¿sí? Ah, es el día que se celebra el Día del Trabajo, ¿no, señor? A ver, hermano, estamos en el cielo aquí, está siendo juzgado. A nosotros nos importa el 1 de mayo como Día del Trabajo. ¿No? ¿Qué escuchaste ahí? ¿Ah? A un viejo que te estaba diciendo que hay que conocer, amar y servir a Dios, ¿no? Entonces, ¿y por qué no lo hiciste? ¿A poco eso era cierto? Hermanos, ya lo escucharon ustedes. Este es un arma de dos filos. Se los va a cargar el payaso si no hacen caso. Así de sencillo se los digo yo. ¿No quieren hacer caso? Pues espérense. Cuando se vayan, ahí se van a acordar de y me la van a recordar. Que a mí ni me preocupa eso, no, pues, yo, sí. Entonces, como yo siempre se los he dicho, yo creo por convicción, porque estoy convencido. Espero que ustedes también se convenzan. Que Dios les bendiga. Pidan por mí y yo pido por ustedes.